Buenas noches, bienvenidos otra vez a una opción más. Estas reuniones son eh, o tienen el objetivo de ser parte de ese universo de iniciativas espirituales que hace la iglesia, especialmente en las redes sociales. Y también buscamos tener un tiempo de comunión como iglesia. Así que bueno, aquí estamos otra vez. Lo primero que hacemos siempre es leer todo el capítulo en el que estamos. Hoy ya vamos terminando el capítulo 2 de Efesios. Voy a leer en la NBI. Em, el objetivo de estar estudiando paso a paso el libro de Efesios es que cualquier persona que eh, esté escuchando las enseñanzas tenga un lugar donde ir a leer la Biblia, es decir, un lugar específico. A veces cuesta decir que leo Antiguo Testamento, el Nuevo. Entonces, al estar en un solo libro, es fácil decir, bueno, estoy en Efesios, estamos escuchando cosas de Efesios, leamos Efesios. Muy bien, todo el capítulo 2 en la NBI, Efesios capítulo 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que, por su bondad, derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Versículo 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús y a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Muy bien, vamos a explorar un poco aquí el final del capítulo 2, eh, y nos tardaremos esta sesión y la próxima. Voy a tocar unos puntos, unas palabras, ciertas frases, y el tema de hoy es redefinidos en Cristo. Entonces vamos a ver algunas redefiniciones que se hacen al estar en Cristo. Aquí al final del capítulo, del versículo 19 hasta el 22, que ese es el último pedacito, empieza, si pueden ver ahí, y siempre hago la invitación, ¿verdad? Que abran su Biblia, sea en físico o en, o en digital. Físico, digamos que yo no sé si es mejor, pero con un lapicero, un lápiz o algo así, quizás alguien se puede sentir cómodo haciendo una anotación o subrayando.
puede ser más memorable, pero bueno, aunque en digital se puede hacer notas y todo. La primera palabra que aquí empieza el 19 es por lo tanto. Esa palabra es única en el capítulo 2. De hecho, no se ha encontrado una palabra tan fuerte en el sentido de conectar las ideas. Cuando dice, alguien dice por lo tanto, está dando como una conclusión. Quizás hasta puede decir en conclusión aquí. Es una palabra tan única de que no ha habido ninguna conexión en todo Efesios que sea tan separadora de ideas. Está todo lo que está en el capítulo 1 y 2. Y aquí viene Pablo y dice, por lo tanto, algo. ¿Y qué es lo que dice? Dice, por lo tanto, versículo 19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí viene la redefinición de las cosas, porque la ciudadanía, obviamente, tiene que ver con una ciudad, ¿verdad? Eh, entonces aquí la redefinición es que la ciudadanía ya no es en un lugar, sino es en una persona. Ahora, eso no es una idea difícil, porque, porque en el cristianismo, sea evangélico, católico, siempre se ha dicho de que Jesús es la persona más importante. Eso no es nuevo. Y los evangélicos no son los únicos que abogan o que resaltan una relación personal con Jesús. Es cierto que los católicos pues quizás se enfocan ciertas cosas diferentes y los evangélicos se enfocan más en ¿qué? En ese levantar la mano y aceptar a Jesús como Salvador personal. Puede ser cierto, pero al final todos los cristianos sabemos o sabemos la importancia de que Jesús es como el centro del cristianismo. Entonces, aquí, cuando Pablo está metiendo otras palabras como ciudadanía, es igual, es igualito, igualito. Bye. Ya sabemos y es como obvio ya, hasta repetirlo es como decir, no, si yo ya sabía eso, o sea, eh, es como obvio que uno no va a la iglesia buscando el lugar, uno no va a la iglesia buscando el púlpito, uno no va a la iglesia buscando al líder, uno va a la iglesia buscando a Jesús. Entonces, de la misma manera que esa dinámica funciona, es decir, que se busca a Jesús, a la persona, entonces hoy Pablo cuando dice, somos conciudadanos con los santos, estamos siendo redefinidos en Cristo. Entonces nosotros nunca ya, desde que Jesús vino, y bueno, ya vimos todo Efesios 1 y 2, ¿verdad? Eh, todo lo que se habló del Antiguo Testamento, de la ley, todo lo que hablamos de eh, predestinados desde antes de la fundación del mundo, la salvación, etcétera, etcétera, tantas cosas. Todo eso eh, culmina, digamos, en el hecho de que yo ya no estoy identificado con un lugar, sino que estoy identificado con una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, solo lo voy a decir como paréntesis porque no es el punto de esta enseñanza, pero cuando alguien dice, por ejemplo, que Israel, el lugar, es lo más importante para el cristianismo, es un error. Es un error porque nosotros ya no somos extranjeros, somos conciudadanos de los santos y todo esto en Cristo Jesús. En el versículo 19, en el versículo 19 dice ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, y viene la otra idea, y miembros de la familia de Dios. Va, entonces tenemos una idea que es la ciudadanía. Va, entonces ya dijimos, en Cristo no es un lugar,
es una persona. Y no solo es una persona, sino que somos todos. Soy conciudadano contigo y tú sos conciudadano conmigo. No es un lugar, sino que somos una comunidad en Cristo. Y alguien puede decir aquí, sí, pero ahí dice conciudadanos de los santos y yo santo lejos. Bueno, tendrían que irse al principio de estas sesiones de Efesios, cuando hablamos en la sesión número 1, quiénes eran los santos. Y los santos no son los que no pecan, sino que los santos son los que eh, han puesto toda su confianza en Jesús, en el santo, y somos santificados por él. Entonces me acuerdo haber hecho la pregunta, si yo puedo hacerla, ¿soy santo? Y si soy cristiano, puedo decir sí, no por lo que hago, sino por lo que alguien hizo por mí y por lo que el Espíritu me santifica. Ya puedo decir Espíritu, porque antes no había salido, pero hoy ya vimos, vea la sesión pasada sobre el Espíritu. Y al final de la última palabra en la NBI aquí en Efesios 2 es Espíritu. Pero bueno, entonces la primera idea es la ciudadanía en Cristo, no un lugar. La segunda, la familia. La familia. Em, Mayoría de los que nos consideramos cristianos tenemos algún tipo de problema con la familia. Por ejemplo, cosas normales, pues, que suceden en este mundo. Por ejemplo, que creciste solo con el papá, porque la mamá no estaba por cualquier razón. O creciste solo con la mamá, porque el papá no estaba por cualquier razón. O si creciste con los dos, hay algún tipo de problema en eso. Quizás el papá, la mamá no estaban presentes, o si quizás ambos no estaban presentes. Y si estaban presentes, quizás algún tipo de fricción. Siempre hay algo, hay un problema en la familia, ¿verdad? Entonces yo no estoy diciendo que olvidémonos de la familia, así como decir, ah, no, yo soy de la familia de Cristo, yo no tengo familia, no, no ese es el punto. El punto es que estamos siendo redefinidos en Cristo. En Cristo todo es bueno, es en paz, todo es espiritual, todo es celestial, tratando de usar las palabras de Efesios, ¿verdad? Entonces, hoy estamos siendo redefinidos en la familia. Somos una familia y la familia no tiene nada que ver con la sangre, ¿verdad? No tiene, en Cristo, pues, no tiene nada que ver que si yo voy o no voy a una iglesia, no tiene nada que ver que si yo soy o no soy de una religión, tiene que ver que si estamos en Cristo o no, ¿ok? Porque aquí dice la familia de Dios. Pregunta concreta, una pregunta fácil, una respuesta profunda de cada quien. ¿Soy yo parte de la familia de Dios? ¿Puedo decir sí a esa pregunta? No estoy seguro. O tengo que decir, no, la verdad es que no. O sea, yo no me siento tan identificado con este Cristo del que estamos hablando en Efesios, con este Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo y todas esas conexiones que hemos hablado. Ahora, retrocediendo un poquito, les comenté que en el versículo 19 la palabra por lo tanto es única aquí en Efesios. Es un conector muy fuerte. Está dando una conclusión. Entonces, estas ideas que estamos hablando de la ciudadanía y de la familia es una conclusión de todo lo que venimos hablando. No es algo, eh, como les digo, no es un concepto que se está dando con poco fundamento. Es un concepto que se está dando con el fundamento de todo el capítulo 1 y de todo el capítulo 2. Entonces, si alguien pues está escuchando esto y no ha estado en las reuniones o sencillamente tanto tiempo hemos pasado, empezamos el año pasado, eh, puede volver a leer todo el capítulo 1, volver a leer todo el capítulo 2 y cuando dice por lo tanto y habla de la ciudadanía y de la familia de Dios, todo el capítulo 1 y el 2 es el fundamento para decir eso. Ahora, quiero resaltar también que aquí hay otras palabras que son únicas también. La frase ya no. Yo sé que es una frase bien chiquita, pero ya no. Esa frase también es única. No se habían usado. Entonces es una frase bien fuerte. Es casi como, o sea, imagínense
a, a alguien drogadicto, ¿verdad? Pudiendo decir, yo ya no hago, ya no consumo drogas. O, por ejemplo, para no poner un ejemplo de una drogadicción, por ejemplo, alguien que tuvo cáncer, ¿verdad? Yo tenía cáncer, ya no tengo. Entonces aquí dice, ya no somos extraños ni extranjeros, somos conciudadanos y familia de Dios. Esta es la conclusión de Pablo después del capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a seguir un poquito. Vamos a saltar un poquito en el 19 al 22 y como les dije, voy a profundizar en otros términos la siguiente sesión para darle cierre al capítulo 2. Bueno, y se siente bien ir cerrando, ¿verdad? El capítulo, los que han estado escuchando, los que han estado entrando. eh, es muy bueno ir cerrando estos ciclos porque así como en todo, ¿verdad? Uno empieza un curso, lo termina, se siente bien. Empieza una materia, la termina, uno se siente bien. En el trabajo empieza un proyecto, la termina, uno se siente bien. Igual, empezamos el capítulo 2, ya lo estamos terminando. Se siente muy bien. Vamos avanzando y entendiendo más al Señor. Muy bien. Entonces, para dejar cerrado el tema, ¿soy yo de la ciudadanía de los santos? ¿Y soy yo de la familia de Dios? Dos preguntas muy personales, con respuestas muy profundas para cada quien. Em, Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra. Versículo 21, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. La próxima sesión vamos a tocar más sobre los apóstoles y profetas y esa idea de la piedra angular. Pero así como vengo hablando yo sobre la redefinición de las cosas, ya tocamos lo de la ciudadanía, tocamos lo de la familia y aquí mete Pablo otra idea que es el templo. Esto es totalmente redefinido porque el templo, así como la ciudadanía ya no es un lugar, así como la familia ya no es una familia específica, sino todos los que creemos en el Señor, que hemos sido salvados. De igual manera, el templo ya no es un lugar. El templo, aquí dice, para llegar a ser un templo, o sea que el templo nos volvemos nosotros. En el Nuevo Testamento definitivamente se trata el templo como la persona, sí, 100%. Sin embargo, aquí Pablo está hablando sobre un templo como todos, o sea, todos los cristianos somos un templo. Y dice que bien armado se va levantando para ser un templo santo para el Señor. Bueno, la idea más concreta que quiero decir hoy es de que ya el cristianismo no tiene que ver con templos. Desde Pablo, o sea, yo no estoy hablando ahorita, desde que Pablo dijo eso, ya no tenía que ver con los templos. ¿Qué templos habían? Bueno, en primer lugar, el templo judío, ¿verdad? En segundo lugar, los templos que existían para los otros dioses, porque si se recuerdan, gentiles, ¿verdad? Gentiles o judíos fueron uno solo y hoy ya no tenían, ya la religión o la espiritualidad cristiana ya no tenía que ver con el templo de las leyes, pero tampoco con los otros templos que adoraban a otros dioses y diosas, para nada. Hoy el templo somos nosotros y vamos siendo construidos. Pregunta de reflexión. ¿Cómo considerarían ustedes que está siendo levantado el templo del cristianismo? No es un templo real, no es un templo físico, porque eso estamos explorando, estamos siendo redefinidos en Cristo. ¿Cómo cómo consideramos de que el templo del cristianismo está siendo construido? Se va levantando, tiene buen fundamento. Dice aquí que es un templo santo, una vez más, ¿verdad? ¿Será que sabemos que todos tenemos nuestros pecados, nuestras luchas? Pero esa santidad es importante para el cristiano, para la comunidad cristiana. ¿Cómo se va a levantar? Bueno, es una pregunta importante para esta noche.
Pero lo otro que siempre ha sido desde muchos años, eh, ya de mi vida adulta, no adúltera, adulta, ya de mi vida adulta ha sido importante observar qué dice la Biblia de los templos físicos. Y aquí estamos viendo de que los templos físicos no son importantes. Entonces, si la persona que está escuchando esta enseñanza todavía le está dando la importancia al lugar, a ese lugar que llamamos iglesia, ¿vea? De manera errónea, porque la iglesia son las personas, claramente aquí, en Efesios y en el Nuevo Testamento. El templo ha sido redefinido en Cristo, ya no es el lugar, ese templo no tiene importancia. No es ahí donde yo tengo que recurrir o donde tengo que salir corriendo a buscar al Señor. Lo único que yo tengo que hacer es ver a mi hermano y a mi hermana y decirle, hey, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, levántame, ayúdame. O por otro lado, si yo soy el que tengo, digamos, esa, eh, ese empuje del Espíritu, decirle, mira, hablarle a aquel, hablarle a aquella. No es ir a la iglesia, no es decir, vamos a la iglesia. No es que eso sea malo, pero es que estamos explorando otra cosa. Estamos explorando lo que Pablo está diciendo aquí, que es que el templo, que el versículo 21 dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces, la importancia del templo físico eh, ya no tiene que tener esa relevancia en la vida del cristiano. Y si la tiene, que sea para los propósitos de la construcción del templo espiritual, del templo que es la iglesia, no para los propósitos de, de tener una máquina de activistas o una máquina religiosa que hace actividades todas las semanas, todos los días. Y al final la Biblia deja de ser importante, y al final las necesidades de mis hermanos dejan de ser importantes, y al final las emociones de mis hermanos y hermanas dejan de ser importantes, las necesidades físicas de la iglesia. Yo crecí yendo a una iglesia donde iba mucha gente pobre, y cuántas veces eh, pasamos a la par de los hermanos, los abrazamos, les dijimos Dios te bendiga, qué bien te ves, y estaban pasando por una gran necesidad, pero porque estábamos enfocados en el templo físico y no estábamos enfocados en el templo que somos nosotros, que es la comunidad. Vea. Entonces, la última pregunta, ¿cómo está siendo construido el templo que habla Pablo aquí, que somos nosotros? ¿Cómo está siendo construida? Y una pregunta más personal, ¿cómo estoy siendo yo parte de esa construcción? No de la actividad religiosa. Eso, olvídense. No es por gusto, porque Dios usa, bueno, si Dios me puede usar a mí, puede usar a cualquiera y a cualquier actividad religiosa. Sin embargo, la Biblia nos presenta algo diferente. Entonces, ¿cómo estoy siendo yo parte de la construcción del templo, que es la comunidad? ¿Cómo estoy escuchando a otros? ¿Cómo estoy pensando en otros? ¿Cómo estoy, bueno, ya hablamos de esto, ¿verdad? ¿Cómo estoy siendo un agente de unidad y no de división? ¿Cómo estoy yo eh, pensando en la edificación de los otros? Esto tiene que ver con amor, tiene que ver con dejar de lado el egoísmo, tiene que ver con dejar de lado el individualismo, con dejar de lado que a mí me vaya bien y que no me importe que le vaya bien al otro. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a cerrar aquí, redefinidos en Cristo. No son los únicos 3 puntos, pero hoy, del 19 al 22, vimos que está redefinida la ciudadanía, no es un lugar, sino que somos en Cristo ciudadanos. Está redefinida la familia, somos una familia en Cristo, y también el templo, somos el templo. Y esto es una conclusión fuerte de Pablo después de 2 capítulos. Y la próxima, una sesión más para explorar ahí un par de cosas que hemos dejado de lado. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias porque
Aquí no estamos leyendo más que lo que tú nos has dejado, Señor. Y vemos conceptos eh, que son bien normales, una ciudadanía, una familia, un templo, pero vemos que todo ha sido redefinido en tu Hijo, Señor, en ese sacrificio, en ese amor, en esa resurrección poderosa, Señor. Hemos sido resucitados y estamos sentados en los lugares celestiales, Señor. Lo hemos leído y en esta noche lo queremos creer y queremos que nuestra mente, nuestras emociones y nuestros objetivos y nuestra vida entera, Señor, se alinee a estas verdades. Gracias porque en este momento estamos orando como tu templo, como tu familia, como tu ciudad. Gracias, Señor, porque estamos tan completos en Cristo, Señor, y que nadie nos puede quitar eso. Porque esta plenitud es eterna, la estamos disfrutando ya, pero nadie nos la quita porque no fuimos nosotros ni nadie que nos la dio. Hemos sido salvos por gracia. En el nombre de Jesús. Amén.